Muchos no le están dando importancia a esta noticia, y es que no saben lo que puede venir detrás de esto. Nintendo ya está empezando a poner restricciones a los juegos que quieren salir para la consola híbrida. ¿Quieres saber más? Empecemos. Cuando se lanzó Nintendo Switch, todo era libre, es decir, cualquier juego podía salir para la consola híbrida. Las restricciones eran muy flojas, podíamos ver juegazos o juegos muy malos. Tranquilamente en los primeros meses tuvimos un juego que ganó el trofeo a peor juego en Nintendo Switch por varios usuarios de la consola. ¿Os suena? Pues así eran las restricciones de Nintendo Switch. El impedimento de los lanzamientos de estos juegos indies no existía por parte de Nintendo, y podía ser normal ya que luego de pasar por Wii U, que fue una consola con poco catálogo, ya no solo por parte de las grandes compañías, sino también por parte de las indies en comparación a las demás plataformas con las que competía. Más que nada se debía a lo difícil que era desarrollar en ella. Con esta consola híbrida, Nintendo invitó a desarrollar a todas las compañías, tanto indies como estudios grandes, más que nada seguramente para que los que estaban alejados de desarrollar juegos para la Nintendo Switch vean cómo era fácil desarrollar un juego. Eso se fue viendo noticia tras noticia cuando leías lo felices que eran los estudios indies de poder desarrollar sus juegos con mucha facilidad en la consola, llamando la atención de más y más estudios. Con el éxito de Nintendo Switch, parece que Nintendo ha comenzado a tomar medidas. Seguramente porque ya trajo a suficientes estudios de calidad, vamos, como una bola de nieve. Pues hace poco hemos visto una noticia que nos habló mucho de ella, pero que es importante, viéndola desde un punto de vista en concreto. La noticia pone que Nintendo acaba de rechazar el lanzamiento de un juego que un estudio llamado RC Madiax iba a estrenar en la consola híbrida. O sea, ni era un port, ni era un remake, directamente era un juego totalmente nuevo que se iba a estrenar en la consola. El estudio explicó todo esto por Twitter dejando el siguiente comentario: es una pena que Nintendo no deja al mercado decidir los juegos que pueden llegar a la consola. Si nos poníamos a leer estas declaraciones a unos meses del lanzamiento de Nintendo Switch, nos hubiésemos preocupado mucho, pero actualmente, al menos en mi opinión, esto era necesario, y explicaré por qué. Aunque antes que nada, decir que este estudio realizaba juegos con pocos recursos, es decir, que no son juegos malos, dado que no tienen bugs ni fallos como muchos otros. Estos juegos que realiza este estudio son simplemente juegos que podrían salir gratuitamente para dispositivos móviles, y que ellos han decidido aprovechar el éxito de Nintendo Switch para lanzar sus juegos con un precio en la consola. Ya habían lanzado varios juegos en ella, pero se ve que a este último les han parado los pies. ¿Por qué será el motivo? No puedo estar 100% seguro de que sea lo que voy a explicar brevemente, pero creo que va por ahí. Y es el colapso de los juegos con falta de calidad. Es decir, pueden ser buenos juegos, pero no llegan a un juego que si lo hiciese una compañía grande no se notaría que fuese una indie. Vamos, juegos indies con aspectos de AAA. Eso es lo que pienso que Nintendo quiere. Y poco a poco lo están cambiando, más que nada porque no quieren sufrir lo mismo que sufrió Atari en su momento. El momento en el que Atari colapsó de tantos juegos hechos como sea y faltos de calidad. La época oscura de los videojuegos, que fue salvada gracias a Nintendo con NES. Así que si siguen por ese camino, podrían llegar a ese mismo punto. En el caso de PlayStation 4 o PC, que se llene de juegos indies no es problema, como la PlayStation Store no aparecen ni se ven. En Steam tampoco se pueden ver juegos de este estilo. E incluso en smartphones siempre hay en tendencias juegos de mayor calidad, pero en Nintendo Switch al salir de lanzamiento por ejemplo de cada semana suelen aparecer en la eShop. Y gracias a ser portable mucha gente se anima a probar estos juegos y se acaban decepcionando. ¿Qué juegos de mierda tiene Nintendo Switch?, dirán. Y no es eso, es que Nintendo Switch tiene un algoritmo en su eShop que patrocina los juegos de lanzamiento o de descuento que hace ver a estos juegos en los primeros puestos de la lista, y por lo tanto eso es malo. Así que en mi opinión, ese es el motivo por el que Nintendo está empezando a restringir este tipo de juegos. Porque ya podemos quitar que sea porque el juego era para mayores de 18. Porque esos juegos no son restringidos dado que Nintendo quiere atraer a público adulto. ¿Y a ti? ¿Qué te parece esta práctica por parte de Nintendo? Déjalo en los comentarios. Y bueno, yo me voy y no te olvides, sé Togby.
El que ponga C Nintendo en los comentarios se llevará corazones, corazones.